¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos en un nuevo Wow Test, en el que vamos a poner a prueba, vamos a llevar al límite uno de los vehículos más interesantes que hay en el mercado actualmente, que es el Dacia Sandero versión Stepway, además con GLP, la versión de 100 caballos, es decir, la versión más lujosa y potente del nuevo Sandero, que actualmente es el coche más vendido en España en lo que se refiere a particulares. Hemos probado además la versión Stepway, la versión ligerísimamente sobreelevada. Son exactamente 4,1 centímetros más de altura que el Sandero convencional y una serie de aditamentos estéticos en el exterior y las barras que le dan el carácter identificativo y que hacen que sea incluso más atractivo estéticamente para la mayor parte de las personas. Esa ganancia de altura viene en parte por la suspensión, pero también por el balón, por el perfil que tiene el neumático. Así que vamos a ver qué tal se comporta un coche de bajo coste, de muy bajo coste, uno de los coches más baratos que hay en el mercado, cuando lo llevamos al límite en las pruebas que hacemos en el Wow Test. Recordad que si queréis configurar uno o si queréis encontrar el precio de cualquiera de los Sanderos que hay en el mercado, incluido este Sandero Stepway GLP de 100 caballos, podéis entrar en carwow.es y ahí podéis configurar el coche que queráis, incluidas también todas las versiones de este Sandero. Así que si os parece, vamos a empezar fuertes, vamos a empezar por la prueba del alce, a ver qué ha pasado. La sensación que ha transmitido a nuestros compañeros la prueba del alce en el Sandero ha sido tirando a pobre. Es un vehículo que tiene unas reacciones muy marcadas, muy claramente identificativas, en las que hay un gran subviraje, en el que en añadido, cuando se complican las cosas, hay rebotes indeseados de la suspensión. En la mejor de las pasadas conseguimos entrar en el primer giro a una velocidad de casi 72 km por hora, como podéis ver. En general, la percepción es que es un coche malo en cuanto a conducción al límite o en maniobras bruscas, pero luego los datos y los resultados que da no son tan malos. Podríamos tildarlos de regular. Lo que ocurre aquí es que las reacciones del coche, como digo, son torpes, pero no ponen en apuro al conductor y están lejos de las que dan los coches que reaccionan de una manera ágil y precisa en este ejercicio. Podéis ver cómo la carrocería se balancea bastante. La dirección en ningún momento se endurece, con lo cual podemos tener control en todo momento. Este nuevo Sandero tiene una dirección por primera vez eléctrica, lo cual es una diferencia con las versiones anteriores. Y los neumáticos no dan una buena adherencia. En esta prueba hemos estado probando el coche con unos Hankook Ventus Prime 3, con una medida de 205/60 en llanta de 16, y teníamos unas presiones en las ruedas de 2,4 y 2,3 bar delante y detrás, respectivamente. Tanto al volante como desde fuera se ve claramente como la rueda delantera exterior al segundo giro se puede bloquear durante un instante. Esta reacción es normal en coches con carrocería algo alta, y esto es así debido a que el SP está calibrado para evitar que se produzca un posible vuelco con la rueda que apoya como un punto de pivote. Al bloquearse disminuye la adherencia en esa rueda y el coche desliza, en lugar de tender al vuelco o a un balanceo excesivo. De hecho, hay un principio de efecto pivote que podéis ver en el efecto del levantamiento de la rueda trasera exterior. Eso está provocado justamente por ese pequeño pivotaje que hace el coche, que afortunadamente no va a más en la maniobra. Por otra parte, como podéis ver y os explicaba, también se producen unos rebotes en la carrocería que la suspensión no consigue controlar con precisión. En la prueba del slalom hemos tenido la sensación de nuevo de que es un coche lento. No hay ningún problema, hace bien los cambios de apoyo, pero eso es en parte porque no consigue en ningún momento lograr una velocidad que pueda comprometer al chasis. Eso está bien. En estas condiciones actúa con seguridad y no nos pone en apuros en ningún momento. Como referencia, hemos probado un C4 eléctrico en estas mismas condiciones y el tiempo ha sido prácticamente idéntico, 3 décimas más lento. Hemos medido, en esta prueba de slalom nueva, en la que vamos a medir la ida, rotonda y la vuelta, en 22,70 segundos para este Dacia Sandero. Hemos medido al Sandero 12,73 segundos en el 0 a 100. Después de hacer varias pasadas, ese es el mejor tiempo que hemos conseguido, cuando el oficial es de 11,9. También hemos hecho el 0 a 400, obteniendo una medida de 19,6. Y en el 0 a 1000 metros hemos obtenido un registro de 34,13 segundos. No son tiempos muy buenos, pero es que no es un coche muy potente. Igualmente en el adelantamiento lento de 40 a 80 hemos tenido 5,44 segundos de tiempo para adelantar, y en el adelantamiento rápido, en el 80 a 120, haciéndolo en sexta, hemos conseguido un tiempo de 20 segundos clavados prácticamente. No es un coche especialmente rápido y en el 0 a 100
no he hecho un tiempo mejor porque este vehículo no permite desactivar el control de tracción, algo que es imprescindible para poder sacar el mejor tiempo. En lo que respecta a las frenadas, hemos obtenido unos datos normales tirando a largos. Este coche tiene tambores atrás. Lo mejor que se puede decir de él es que no desfallece después de varias frenadas consecutivas. Igualmente, en la frenada en curva nos hemos encontrado dos características básicas. Vamos a verlo. La verdad es que el coche tiene una longitud de detención buena, pero sin embargo sigue recto y no nos permite mantener la trayectoria ni cambiarla. La sensación al volante es que el coche subvira muchísimo y no gira prácticamente nada. En la primera de las frenadas hemos conseguido una medida de 44,3 metros, mientras que en la segunda lo ha hecho mejor, con 43,8. Igualmente, en la medida de 120 a 0, con el suelo completamente seco y 14 grados de temperatura, hemos obtenido 57,9 metros en la primera frenada, 59,6 en la segunda y 58,1 metros en la tercera. Unas cifras bastante parecidas. Por las formas que tiene, el Sandero es un coche que tiene buena visibilidad alrededor. En el radio de giro hemos obtenido una cifra normal. La oficial es de 10,39 entre bordillos. A nosotros nos ha dado 10,17, mientras que el radio de giro entre paredes ha sido de 10,81. Os presento una nueva prueba que vamos a ir introduciendo en la mayoría de los coches que lleguen a continuación, el gap check o la prueba del bache. Se trata de pasar por una ondulación que a continuación tiene una pequeña depresión, es decir, un badén y luego el asfalto cae un poco. Aquí vamos a poder comprobar perfectamente cuál es el funcionamiento de la suspensión delantera, trasera, cómo está equilibrado el coche, cómo de confortable es en función de cómo sacude la carrocería y cómo suben y bajan las ruedas, y analizando la cámara lenta vamos a poder sacar bastante información sobre la calidad de las suspensiones y cómo de bien lo hace respecto a la sensación que tenemos cuando vamos dentro del coche. Vamos a ver qué tal lo ha hecho el Sandero. Como sabéis, el Sandero Stepway tiene un recorrido de suspensión bastante generoso para hacer esta prueba, que siempre va a 60 km por hora. En ningún momento la suspensión ha hecho tope de compresión tras el primer obstáculo. Esto se traduce en que los pasajeros no van a sufrir un golpe excesivo. Sin embargo, en este caso no ayuda que el eje trasero necesite para volver a apoyar en el asfalto casi el doble de distancia que el eje delantero, debido a un rebote de la suspensión algo incontrolado. Las ruedas traseras caen antes de que descienda la carrocería, por lo que se emplea todo el recorrido en extensión de los amortiguadores, de manera que la suspensión tiene margen para hacer el trabajo de compresión final. Esto sí es bueno. Esta respuesta es la típica de coches que tienen la parte trasera ligera, con poco peso, y unos amortiguadores blandos de no muy buena calidad. Es algo en consonancia con lo que hemos visto en la prueba del alce. Cuando sobrepasamos los límites de adherencia de las ruedas, se producen unos rebotes desagradables en la carrocería descontrolados y pérdida de contacto de los neumáticos con el suelo. Esos rebotes con unos amortiguadores de más calidad no deberían de ocurrir. Las medidas interiores del Sandero Stepway son normales en términos generales. Tiene 380 litros de maletero y la versión con GLP no le resta capacidad de carga, lo cual es una muy buena noticia. La mejor cota que tiene el coche es la altura, es un poquito más alto de lo normal, y la peor, como suele ser habitual en un vehículo de este tipo y en los Sandero, es la anchura para las plazas traseras a la altura de los hombros. En carretera, el comportamiento dinámico del Stepway, como habéis visto, es parecido al del anterior, pero ha mejorado. Ha mejorado claramente, siempre recordando esas características típicas de coche blando que balancea, pero en cierta medida noble, salvo cuando las cosas se van muy de madre, cosa que no va a ocurrir con un vehículo así, salvo en una situación de emergencia. Ha mejorado bastante en insonorización en los viajes que he podido hacer con él. Y el tacto del motor también es agradable y tiene fuerza de sobra para tirar cuando vamos circulando por carretera sin tener que abusar del cambio de marchas. Tiene unos medios bastante llenos y bastante agradables de utilizar. Solamente cuando aceleramos a fondo notamos claramente el ruido de motor en el interior. En ese aspecto, en calidades de construcción, pero también en insonorización, ha ganado un poquito, aunque es un coche que se sigue oyendo claramente en el interior. La gran cuestión, esta versión con GLP anuncia con un depósito de 40 litros de GLP utilizables y 50 litros de gasolina, una autonomía teórica de hasta 1.300 kilómetros, con un consumo medio en gasolina de 5,8 y un consumo medio de GLP de 7,4. ¿Es esto posible? Bueno, pues en la práctica nuestra sensación y nuestros datos es que no. Y especialmente en el asunto del GLP, como ocurre con otros muchos coches con este combustible, notamos que en la segunda mitad, cuando queda la mitad y se acaba vaciando el depósito,
cunde muy poco lo que queda de GLP en el depósito. De hecho, la autonomía con GLP en función de la conducción ha estado entre los 400-425 kilómetros. Es difícil pasar de ahí. Eso nos da unos consumos que se acercan a los 9 litros peligrosamente o incluso más si pisamos el acelerador. Con eso, en carretera al menos, no vamos a poder sacar unas cifras especialmente brillantes. Con el motor de gasolina sí vamos a poder gastar algo menos, aproximadamente un consumo medio de entre 6 y 7 litros en un uso normal. Es curioso e interesante que esto ocurra y una de las explicaciones puede ser que cuando la mitad del depósito está vacía, el GLP puede acabar perdiendo la propiedad de estar en estado líquido para estar en estado gaseoso. Eso puede acabar alterando lo que son los intervalos, los tiempos de inyección, ya que no está entrando de una manera apropiada el líquido en los inyectores. Y así, fuera del rango de utilización normal del vehículo, el consumo sube claramente. Una noticia buena y un buen dato es que Dacia fabrica este coche de origen con el GLP, lo cual es una garantía, en teoría, para la durabilidad del vehículo. Aunque el consumo sea claramente más alto, puede llegar a compensar por el menor gasto que supone ir a la gasolinera a cargar GLP. Igualmente, un detalle muy bueno es que el ordenador de a bordo tiene un indicador de autonomía y depósito de GLP y de gasolina completos, cosa que en algunos coches con GLP no sucede. Así que, ¿qué os parece si le ponemos unas notas a qué nos ha parecido este Sandero Stepway? En la prueba del alce, las sensaciones son peores que el resultado final, por eso le damos un 5. En el slalom hemos decidido ponerle un 6 porque responde de una manera lo suficientemente segura y sin poner en apuros en ningún momento al conductor. Menos nos han gustado las prestaciones, que son pobres para un coche de 100 caballos y su peso, hablando de aceleración pura, aunque luego en movimiento el coche se mueve bien. Ahí le ponemos un 5. En frenada en recta es de las normales tirando a alta, los frenos no son muy potentes ni tienen mucha mordiente, le ponemos un 4. En frenada en curva no hemos encontrado ningún dato malo en lo que se refiere a la longitud de la frenada, pero sí en la maniobrabilidad. Así que le hemos puesto un 5 igualmente, que se convierte en un 6 en el diámetro de giro. En el badén ponemos un 6 de nota, un confort correcto, sin más, las cosas no se desmandan, salvo que tengamos un bache muy fuerte o vayamos a mucha velocidad. Así que ya lo habéis visto, el Sandero es un vehículo de bajo coste que tiene un comportamiento digno, no es para tirar cohetes, no tiene problemas severos y esa es la mejor noticia siempre y cuando sepamos lo que tenemos entre manos y lo que estamos llevando. El tipo de usuario de este vehículo seguramente así lo demanda. Y nada más, os dejo, si queréis seguir sabiendo cómo es este coche a nivel de acabados, de equipamiento, de detalles que he ido encontrando en la carrocería y en el interior, aquí os dejo con este vídeo donde está todo perfectamente explicado, o si no, un vídeo general que te enmarca cuáles son las grandes diferencias que tiene el Sandero, especialmente a nivel de equipamiento en el interior, filosofía de motores y etcétera. Nada más, queridos amigos, espero que este wow test haya sido de vuestro agrado y la información también, y nos vemos en un próximo que espero que sea más y mejor. Ahí os dejo con el contenido. Podéis ver más del Sandero. Hasta el próximo, adiós.